Estamos en la Universidad de Alicante, con un profesor titular de Ciencia Política y de la Administración, que a su vez es consultor internacional y evaluador de la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva, director de múltiples cursos de servicios de inteligencia y seguridad internacional. Además, posee varios másters y doctorados. Actualmente es presidente de Radix Intelligentsia. Bienvenidos a Agrointeligencia Económica. Hoy, José Jesús San Martín. José Jesús San Martín, es un placer estar contigo. Muy amable. ¿Estás? Muy bien, muy amable. Pepe, como te gusta que te llamen los amigos, ¿qué es la inteligencia económica aplicada al sector agrario? Se trata de transponer técnicas de inteligencia de un consolidado prestigio y enorme eficacia que han sido elaboradas y luego desarrolladas y luego implementadas durante décadas con un proceso continuo de mejora al sector agrario para conseguir resultados objetivos y positivos. Eso es lo importante. ¿De qué herramientas se pueden proveer a agricultores y ganaderos para reforzar sus posiciones en un proceso de negociación? Son muy variadas y de enorme eficacia, demostradas en ámbitos muy diversos y distintos respecto de la propia inteligencia, el uso de esas herramientas en inteligencia, porque se transponen al mundo de los negocios, de la actividad empresarial, etcétera, etcétera. Entre otras, análisis de inteligencia, en las muy variadas ramificaciones que tiene, puede ser un campo de desarrollo exponencial en el campo de la agricultura, en el ámbito de la agricultura y de la ganadería, por ejemplo. Técnica de negociación, de presión positiva, que se llama, incentivación de recursos, etcétera, etcétera. Todo eso nos puede servir. Y todo eso tendría que ser traspuesto, como digo, a mecanismos sencillos, ágiles y eficaces para la agricultura. ¿A qué te refieres cuando hablas de presión positiva? Lograr incentivar una negociación a través de estímulos positivos de una parte con otra. En muchos casos lo que tenemos son mecanismos de sometimiento de una parte, mayormente a la compradora, sobre el agricultor, al que se impone un resultado, o lo tomas o lo dejas. Ese tipo de disyuntiva maquiavélica ha sido la norma de oro entre muchos potenciales compradores. Y el sometimiento, la esclavización del mercado en la figura del agricultor, mediano y pequeño mayormente, pues es uno de los resultados más terribles que ha habido. Y eso hay que cambiarlo. Y si yo fuera agricultor, ¿cómo me aconsejarías que tendría que hacerlo ante un comprador? Es lograr siempre incentivar al propio agricultor. Por ejemplo, una técnica Harvard muy típica es el manejo y la, digamos, manipulación de los tiempos. Hay que enseñarles a manipular los tiempos, hay que enseñarles a, de alguna manera, dirigir su propia, su propio poder cognitivo. Hay que enseñarles a usar sus armas, que las tienen, aunque parezca que no, y hay que armar al agricultor para poder negociar de forma correcta. ¿Cómo se podrían garantizar mejores perspectivas para controlar el proceso negociador? Eso está ya muy, digamos, asentado en las grandes escuelas de negociación en Estados Unidos y Reino Unido sobre todo. Lo más importante es dotar al agricultor de elementos prácticos. Eso es fundamental, y que el agricultor empiece a confiar en su propia capacidad de negociación. También puede delegar esa capacidad de negociación. ¿Elementos que se pueden aplicar? Pues, por ejemplo, el desarrollo cognitivo. Es decir, no entrar nunca en la espiral del comprador, sino mantenerse en una posición fija, pero flexible, en el sentido de reivindicar mi propio producto. Y a partir de ahí, el comprador, cuanto más histérico, cuanto más presión retórica pueda ejercer, cuanta mayor violencia verbal pueda incluso, porque nos encontramos casos así de auténticos trogloditas, pues eso va a reforzar al propio agricultor. ¿Por qué es tan importante la negociación en el sector agrario? ¿Qué comportaría una mala negociación? Pues lo que está ocurriendo ahora, que una parte impone a la otra el precio, que suele ser muy bajo, y el resultado económico es pésimo para el agricultor. La supervivencia de una parte importante de la agricultura, y no digamos ya del sector de minifundio y de pequeño o medio fundio, depende básicamente de la capacidad negociadora, que es algo que está en ayunas en el sector agrario valenciano. Quizás sea eso una consecuencia de por qué está desapareciendo
el sector agrario, por qué se está envejeciendo, por qué hay falta de relevo generacional aquí en la provincia de Alicante, ¿verdad? Eso pasa en toda España y en una parte de Europa, pero también hay que reconocer algo muy importante, la falta de rentabilidad económica de muchas parcelas, no digo ya fincas, que también, etcétera, etcétera, repercute directamente en la no viabilidad del sector agrícola para un segmento de juventud que podría combinar un trabajo de carácter universitario, de formación universitaria, con una segunda actividad agrícola. Por ejemplo, lo desechan directamente. Bueno, pues hay que, digamos, recapitalizar intelectualmente al sector agrario, dotándole de herramientas que le permitan sobrevivir económicamente. Esta es una de ellas. En Estados Unidos hubo sectores mucho más castigados que el agrícola hoy en España, que remontaron en ganancias y en rentabilidad a base de aprender técnicas y aprender recursos que han sido la base de su salvación. Y dentro de los objetivos, ¿podría desarrollar un poco más las técnicas de negociación? Sí, evidentemente. Lo que es un elenco de técnicas fundamentales de Harvard Business School, por ejemplo, además de, muy importante, de las otras grandes escuelas que han habido de referencia, Chicago, London, etcétera, en esa materia. A partir de ahí, todo eso se adaptará al lenguaje claro, comprensible que el público va a requerir. Y todo se hará con ejemplos muy claros y muy concretos. Va a ser un choque, me refiero que va a ser un choque de mentalidad, evidentemente, pero esos recursos, con que se aprendan el 20%, el 30% de lo que se aporte en esa actividad, será muy satisfactorio. Otro de los objetivos que tú buscas con ese curso sería el dominar los conceptos e instrumentos básicos para la negociación. ¿Podrías desarrollar un poco más ese objetivo? Sí, vamos a ver. Negociar, en el fondo, es resolver un conflicto. Hay que tener una mentalidad clara y hay que enseñar también, eso será lo primero que se hará, en materia de resolución de conflictos, que es una de las disciplinas que hay, por ejemplo, en geopolítica, etcétera. Esto es un conflicto, estamos en una guerra cuando tenemos que negociar. Hay una parte que quiere algo de mí y yo quiero algo de esa otra parte. Esto aquí siempre se ha resuelto en detrimento del agricultor. O sea, el agricultor era un ser prácticamente silente y al que se le imponía el precio y no podía tener ninguna capacidad de maniobra. Y ese era el gran problema. Con las herramientas que vamos a usar, el agricultor tendrá voz y podrá decidir si sí o si no. Y la voz en ocasiones significa, como he dicho antes, manipular los tiempos, manejar el silencio y usar todos los incentivos para lograr un acuerdo, desde la flexibilidad, pero también desde la firmeza negociadora. Y eso se tiene que aprender. El problema de muchas personas es que no saben negociar, no saben defender lo suyo. Y al final se entra en una espiral autodestructiva que perjudica siempre al agricultor. Pepe, en cuanto a la adaptación del método DAFO a la negociación, ¿qué tendrías que decir? Eso es básico. Hay que aprender cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas que tiene cada agricultor. Haremos un DAFO en el curso, pero eso ya tiene que ser una traslación que cada uno haga, digamos, a título particular o a título familiar, fuera del curso, y que se evalúe a sí mismo y aprenda, a través del DAFO, dónde están sus puntos fuertes y dónde están sus puntos débiles. Y esos puntos fuertes y esos puntos débiles pueden cambiar con el tiempo, de hecho así ocurre. Y a partir de ahí uno puede mejorar y ocultar dónde están los puntos débiles en una negociación. Tú no puedes manifestar en una negociación que estás deseando vender, por ejemplo, si la negociación trata sobre la compra-venta. A mayor prisa, menor precio. Es una norma de oro. Tú no puedes caer en las trampas del posible comprador, por ejemplo, que te las va a atender y te va a medir, te va a poner el termómetro para saber si sí o no te puede apretar hasta la extenuación a un precio ridículo. ¿Cuáles serían, Pepe, las fases en un proceso de negociación? Hay varias, lo que ocurre es que no las quiero delimitar aquí, no quiero dar demasiadas pistas a los que puedan ser contendientes del agricultor y sobre todo de los afiliados de la Unión. Es una información sensible, si lo queremos llamar de esa manera, porque lo que haré será dar una sesión original creando una pauta nueva de éxito para los agricultores, y lo que me interesa es que ellos consigan mejores precios y que tengan rentabilidad en sus negociaciones y puedan llevar a buen puerto lo que es el proyecto empresarial. Y en cuanto al análisis de potencialidades, eso es fundamental. Tenemos que evaluar las potencialidades nuestras y de la otra parte. Tenemos que saber hasta dónde puede llegar la otra parte.
y hasta dónde podemos nosotros también llegar. Si la otra parte es medianamente racional, usando el silogismo de Aristóteles, se llegará a un término medio, a un ajuste. Pero si la otra parte es particularmente soberbia, moralmente abyecta o irracional, de forma directa, el acuerdo puede que sea inviable e incluso no deseable. Eso hay que tenerlo también claro. O sea, cuando uno entra a negociar, lo que uno hay que tener presente es que nunca tiene que echarse faroles. Si dice algo, lo tiene que cumplir. Y si lo que se afirma es, mira, si esto no llega a eso, lo dejamos. Pues llega un punto en que lo tienes que dejar. Y se acabó. ¿La evaluación de riesgos, Pepe, sería importante en un proceso de negociación? Siempre, pero esa evaluación de riesgos tiene que hacerla uno, con herramientas que se aportarán en el curso, de forma individual y privada. Y tienes que evaluar los riesgos tuyos y de la otra parte. Hasta dónde puede llegar y qué es lo que le puede preocupar. ¿Y qué sería generar una estrategia dinámica? Una estrategia dinámica básicamente es generar, digamos, un proceso evaluado o previsto, pero que puede tener una serie de escenarios posibles, A, B, C, D, los que fueren. Pues tú tienes que estar con soluciones y contrapropuestas para cada uno de esos posibles escenarios y tenerlo todo preparado. Que no son muchos escenarios, me refiero que, porque la otra parte tampoco tiene mucha capacidad de maniobra, aunque parezca que sí. Cuando alguien se pone muy arrogante, cuando alguien se manifiesta como particularmente ofensivo, es porque está en una posición débil. El que más grita es el que pierde en una negociación inteligente. ¿Y podrías poner algún ejemplo en cuanto a factores de divergencia y factores de convergencia? Sí, vamos a ver. Tenemos que buscar aproximaciones con la otra parte. Si las dos partes quieren llegar a un acuerdo, se puede conseguir. Hay que buscar, digamos, una aproximación a la otra parte. Yo te puedo dar esto, este género es de mejor calidad, por lo que fuere tal, y este otro lo ponderamos, lo promediamos, lo que fuere. Eso puede ser una aproximación. O sea, ponerte empáticamente, usar la empatía para lograr un preacuerdo en una parte del trato. Pero también tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar desasistida a nuestra otra parte del argumentario y tener un argumentario fundamental. Por eso tenemos que tener previstas todas las escenas posibles que se den en esa película, porque va a ser una película. En el fondo una negociación no es nada original. O sea, un Australopithecus, un Neandertal empresarial o mercantil negociando es muy previsible. Eso hay que tenerlo en cuenta. Alguien más evolucionado, que puede estar ya en la fase de medio simio, etcétera, pues ya es una cosa más elaborada, puede tener hasta dos ideas. Pero una persona ya inteligente, un empresario, digamos, adusto y acostumbrado a satisfacer su ego, creyendo que que el dinero justifica una superior inteligencia, puede ser un enemigo muy temible, porque lo que está evaluando son tus debilidades continuamente. Pero su error es que no evalúa tus fortalezas. Entonces, tu aproximación tiene que ser manifestarle cuáles son tus fortalezas. Muy bien, José Jesús, pues la verdad es que estoy deseando poder participar, poder asistir a ese curso que has mencionado anteriormente. Y por nosotros ha sido un placer contar contigo, con José Jesús San Martín, profesor de la Universidad de Alicante. Muchísimas gracias y encantado. Nada, muy amables y todo por la unión.